buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchachos, sus micrófonos están siendo activados. ¿Están prendidos sus micrófonos para poder saludarnos, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Bien, Buenas tardes, jóvenes, a ver. profesor. Buenas tardes, señorita, buenas tardes. Bien, se escucha todo de manera correcta. La pregunta de siempre, jóvenes, ¿tienen su material? Confirmen, confirmen. Buenas tardes, joven Cabero, buenas tardes. ¿Tienen su material, muchachos? Correcto, muy bien, Pablito. Excelente. A ver, jóvenes, mientras van llegando sus compañeros, seguro que algunos recién están almorzando. Bueno. Correcto. Buenas tardes, Araceli. Bien, muchachos, el día de mañana, ya saben, no olviden, tiene su examen. Espero que estén estudiando. Espero ver esta vez nombres nuevos en la lista de los 5 primeros. En la lista de los 5 primeros, de verdad. Bien, muchachos, ¿alguna novedad en las clases? ¿Algo? Nada. ¿Todo bien? Bien, si ya somos 15. Jóvenes, vamos comenzando entonces con la teoría, con el marco teórico. Muy bien, joven Estefan, excelente. Todo fino, me dice él. Ya, muchachos. Entonces ya iniciemos el día de hoy. Son 3:53. Vamos a comenzar, muchachos. Veamos. El tema de aplicaciones primero. Vamos a recordar. Cuidado, joven, cuidado. Vamos a recordar, muchachos, un detalle. Díganme, ¿qué cosa era congruencia? ¿Qué cosa eran dos triángulos congruentes? A ver, ¿qué cosa eran dos triángulos congruentes? ¿Por el chat o por el micrófono, jóvenes? A ver, ¿qué eran triángulos congruentes? ¿Qué eran triángulos congruentes? ¿A qué nos referimos? ¿Cuándo se decía que dos figuras eran congruentes? Medidas y lados iguales. Cuando hablamos de medidas, ¿a qué referían nos medimos? ¿A todas las medidas o solamente a algunas? Claro, ángulos iguales. Joven, buenas tardes, no se preocupe. Miden igual, pero no necesariamente tienen... A ver, acá hay una... A ver, dice, escriben, miden igual, pero no necesariamente tienen que tener la misma dirección. O sea, no viven en la misma casa. ¿A eso te refieres? Se dan 3 casos, dice, se dan 3 casos. Allá, esos casos son para reconocer si es que son congruentes o no. A ver, un ratito. La comida se está peleando. Un momentito. Correcto. A ver. Claro, esos son los casos para reconocer la congruencia de los triángulos, ¿correcto? Son los casos para reconocer la congruencia. Los casos son ALA, LAL y LLL. Ya, correcto. Bueno, parece que recuerdan algo. Veamos. Veamos entonces la parte... Miren, ve. Hoy vamos a ver 3 teoremas. 3. Bueno, la verdad son 4. Escúchame. Primero, al final le voy a colocar el nombre de ese primero. Es el teorema de la bisectriz. Pero dime, a ver, muchachos, por el micro, ya, por favor, por el micrófono, porque si no me siento solo, jóvenes. Micrófono, por favor. Confirmen. ¿Qué es una bisectriz? A ver, ¿quién responde primero? ¿Un varón o una señorita? Yo tengo la fe que va a ser un varón. ¿Qué es una bisectriz, muchachos? Es un rayo que mide el ángulo en dos partes iguales. Correcto, un caballero. Correcto, joven, muy bien. Es un rayo, pueden ver ustedes en la figura, es un rayo, la línea punteada, por ejemplo. Si es bisectriz, debe dividir el ángulo en dos partes iguales. En este caso he colocado alfa, 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 alfa. ¿Estamos claros? Eso es lo que es una bisectriz.
Recuerda, la bisectriz es toda la línea punteada que estamos viendo. Si ustedes toman un punto de la bisectriz, un punto cualquiera, por ejemplo, el punto P que estoy indicando, y de ese punto P, escúchame bien, de ese punto P, yo trazo perpendicular y perpendicular, se cumplen dos cosas. Primero, pregunta, ¿cuántos triángulos rectángulos he formado? ¿Cuántos triángulos rectángulos he formado, muchachos? ¿Cuántos? Dos, correcto. Se nota, ¿no? Creo que se nota. Tenemos uno, tenemos dos. Dos triángulos rectángulos. Estos dos triángulos rectángulos, muchachos, son congruentes. Son congruentes. Estos triángulos rectángulos son congruentes. Ahora, a ver. Miren, el teorema, escuchen. El teorema dice lo siguiente, ya, de frente el teorema. Y después te voy a preguntar por qué. Para que entiendas que estos teoremas son consecuencia de la congruencia. Escúchame. Bisectriz, profesor Chapón, punto, perpendicular, perpendicular. Ya, se cumple que la línea OM debe ser igual a la línea ON. OM debe ser igual a ON. Y PM debe ser igual a PN. ¿Correcto? Estos dos lados iguales, estos dos lados iguales. Lo que tienen que entender es que estos triángulos son congruentes. A ver, solamente supongamos que te pregunten, ¿cuál sería el caso de congruencia entre estos dos triángulos? Entre estos dos triángulos, ¿cuál sería el caso de congruencia? ¿Ustedes qué caso dirían? ¿Qué caso dirían? Así, ojo, solamente, escúchame, solamente de la figura, así como está. Solamente esta figura así como está. A ver, para colocar sus símbolos. A ver. Así como está. Así como está. ¿Qué caso sería? ¿Por qué por qué tú me creerías que estos triángulos son congruentes? Si tú me crees que son congruentes es porque has visto un caso. O hay ala, o hay lal, o hay LLL. Por acá me dicen LAL, LLL, ninguno. Ya. Voy a colocarle una letra a cada lado, ¿te parece? A ver, vamos a ver. Yo le voy a colocar de repente este lado a este lado B, a este lado C. Ahora, como yo no sé, escucha, como yo no sé, yo le puedo colocar de repente M y N, porque no sé si son congruentes. Eso es lo que tenemos que demostrar. A ver, por acá me dicen LAL. Ya, pero para LAL te puedes dar cuenta que no tienen dos lados iguales. Tiene A, B y C y ese tiene M, N y C. El joven Estefano me manda el 90 menos alfa y la línea que comparten. Correcto, joven. Excelente. Claro, miren, ve, si aquí es alfa, 90, este angulito tiene que ser 90 menos alfa, ¿sí o no? Si él es alfa y este es 90, este angulito es 90 menos alfa. Si ustedes se percatan, en este triángulo tienen alfa, tienen el lado que mide C, y tienen este ángulo que es 90 menos alfa. En el triángulo de abajo tienen alfa, también tienen C, y tienen también este angulito que está. ¿Ves? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Pero, muchachos, obviamente nosotros, escúchenme, ya hemos pasado esa etapa y estamos simplemente en la aplicación. Si yo veo bisectriz y veo perpendicular y perpendicular, se cumple. Que esos lados son iguales, que OM es igual a ON y que PM es igual a PN. ¿Correcto? A ver, vamos a colocarle un símbolo de repente. Aquí, muchachos, recuerden que en geometría colocamos símbolos. Aquí OM es igual a ON y también se cumple que, a ver, están llegando los jóvenes, que PM es igual a P. Ya está. Ahí está, muchachos. Otro teorema es la mediatriz. Pregunto, ¿qué cosa era una mediatriz? A ver, interesante. ¿Qué será una mediatriz, muchachos? Ustedes en sus 5 años de estudio en el colegio, ¿qué es una mediatriz? Mediatriz estaba facilito, ¿ah? ¿Qué es una mediatriz? Uy, nada, la gente está googleando. La gente está googleando, creo, muchachos. Un rayo que divide a un lado en dos. No.
parte en mitades a un lado. Tibio, o sea, las dos están tibias. Falta algo más. Te comento. O sea que, por ejemplo, yo puedo decir, ya aquí tengo un lado, tengo una línea, que lo parte en dos partes. Ya, pues, mira, ve, escúchame, que lo parte en dos partes. Fácil, ya está, mira. Ahí está. Una parte, dos partes. Ya partió ya en dos partes. Ahí está. Tú me has dicho que parte en dos partes. A ver, una línea perpendicular, una línea que pasa por el punto medio. Ya, mira, 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 mira. Escúchame, pasa por el punto medio, ya, ya. Pasa por allá. Supongamos que este es el punto medio. Ya, ahí está, pasa por el punto medio. Ahí está. Es una mediatriz entonces. Falta algo más falta, algo más. Ah, correcto, joven Quispe, correcto, Anderson. Perpendicularmente. Ah, qué elegancia para hablar, joven, qué elegancia. Correcto. Será, muchachos, será entonces, escúchenme, si este profesor, esta es una línea, la mediatriz es aquella que te divide, lo parte, en dos partes iguales, pero formando justamente 90 grados. ¿Correcto? Esa es una mediatriz. Ahora, pregunto, mira, esta pregunta es interesante. A ver, voy a preguntar ya. ¿Una mediatriz es una recta o un rayo? Qué importante saber la diferencia entre rayo y recta. Qué importante. ¿Eh? ¿Qué se considera la mediatriz? ¿Rayo o recta? ¿O es lo mismo? ¿O los dos es lo mismo, profesor? Acá tengo rayo, recta, un segmento, me dice un joven. O sea, digo dos, pero él me menciona uno más. Ya, interesante. Rayo, recta, segmento, recta otra vez. Recta, por aquí. La recta forma 90 y el rayo no forma 90. ¿Qué? Me parece que ese joven no ha almorzado, me parece que ese joven no ha... Recta forma 90 y el rayo no forma 90. Ya, interesante, interesante. La doctora Sheila me dice que es una recta, aún la única señora, Araceli también. A ver, es que la recta está recta. Interesante tu filosofía, hijo, muy bien, excelente. El rayo va en un solo sentido y la recta en dos. El rayo va en un solo sentido y la recta en dos. Ahí se me lajearon, ¿eh? Me pusieron en un apuro. La recta tiene fin. Muchachos, ¿qué hacemos? Lo votamos. Lo debemos votar a ese individuo. Yo apoyo la noción de que aquel joven que crea que la recta tiene fin, correcto, joven Estefano, son dos cosas. O lo debemos votar o es de la U. O sea, una de las dos nada más tiene que ser. Ustedes dirán, muchachos, creo que es de la U. Exacto, creo que todos. La doctora Miriam también menciona que es una recta, muy bien. Es del cristal, ambas. Ya, escúchenme. Teoría. La recta, escucha. La recta, muchachos, la recta, esta aquí es un rayo. ¿Qué es un rayo, profesor? Un rayo tiene un punto de inicio, si lo quieres ver así, un punto de inicio, y obviamente no tiene final. Este es un rayo, ¿correcto? Este es un rayo. La mediatriz no es un rayo, la mediatriz es una recta. ¿Por qué? Porque la mediatriz dice corta, formando 90 grados y divide en partes iguales. El rayo también puede formar 90 grados. El rayo puede formar también 90 grados. Eso no tiene nada que ver, ¿correcto? Profesor, pero nunca dibujan la flechita, pues. Muchachos, ¿qué hacemos con esa gente, de verdad? No dibujamos porque no necesitamos, pero por teoría la mediatriz es una recta, ¿correcto? Muchachos, me hacen renegar hoy día que he almorzado rico. Bueno, ya escúchenme, sigamos. Estamos acá, ¿no? A verdad, indicamos que estos son iguales. Ya. ¿Qué más? Coloquemos entonces, muchachos, lo de la mediatriz. Ya, ahora sí, mediatriz. Forma 90 grados, divide en partes iguales. Dice el teorema, escucha bien, si tú tomas un punto cualquiera de la mediatriz, ejemplo, un punto P,
y unes hacia los extremos, o sea, hacia A y hacia B, lo que se genera, muchachos, lo que se genera justamente es un triángulo isósceles. Eso nunca debes olvidarlo, ¿correcto? Si tomas un punto de la mediatriz y trazas a los extremos, formas un isósceles. Entonces, lo que tienes que ver y darte cuenta aquí es lo siguiente. Si aquí coloco un punto H, dime, ¿qué cosa viene a ser pH? pH lleva un nombre. La distancia que hay del punto P al punto H, la distancia que forma del punto P al punto H tiene un nombre. Esa línea se llama altura. Pero solamente se llamará altura en un triángulo isósceles. Entonces estoy viendo que esta línea pH es altura porque forma 90 grados. ¿Solo será altura? Bisectriz. Eso es correcto, joven. Eso es correcto. Es mediana. Mediana porque divide en partes iguales. Mediatriz porque es teorema de la mediatriz, ¿no? Obviamente. Obviamente es mediatriz, muchachos. Obviamente es mediatriz. Lo dice su nombre. Hemos trazado la mediatriz. Pero también, como hemos mencionado, es una bisectriz. ¿Correcto? También es una bisectriz. Coloquemos acá entonces que también aquí debe ser alfa. De repente, bueno, ya lo coloqué alfa. Un beta y beta por aquí. ¿Correcto? Beta y beta. Ya estamos. Ahora, escúchame. Un teorema que para mí es súper importante, es el teorema de los puntos medios. Este teorema, muchachos, yo lo considero el teorema más poderoso que hay. Escuchen, de verdad. Obviamente todos sabemos, perdón, tenemos la idea que es un punto medio. A ver, voy a hacer una pregunta que siempre hago en presencial y 99.9 veces, 9% de veces, los jóvenes se han equivocado en responder. Pero tiene que ser al toque, ¿eh? O sea, ni siquiera pensar, sino automática tu respuesta. Por el micro o por el chat. Si un segmento mide 10, supongamos que hace, mira la pantalla, supongamos que hace, mide 10. Supongamos que hace mide 10. Algún alumno de repente, si ha llevado un ciclo conmigo, de repente sale la respuesta. Si hace mide 10, y tengo el punto medio M, ¿cuánto vale el punto medio? ¿Cuánto vale el punto medio, muchachos? Si tengo que hacer vale 10, ¿cuánto vale el punto medio? La gente acá dice, si digo 5 sé que va a estar mal. Me está bloqueando. Por acá me han dicho 5, 0. Correcto. Algunos, 5. Me dicen otros, 0. No tiene valor. Correcto, muchachos, correcto. El punto medio no tiene medida, pero hay varios que han pensado que 5, ¿sí o no? Lo que pasa es que el punto no tiene un valor. Lo que hace el punto es dividirlo en partes iguales. Y yo te he preguntado, el segmento mide 10, ¿cuánto vale el punto medio? Sino que todos están mal acostumbrados. Claro, es que todos están mal acostumbrados. Te dicen punto medio, tú al toque nada más divides y no te das cuenta de qué te están hablando. No sé por qué la gente siempre piensa en partir la situación, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando hablamos nosotros de los puntos medios, debemos entender que los puntos no tienen valores, pero los puntos me indican que las partes deben ser iguales, ¿correcto? Los puntos no tienen valores, pero me indican que las partes son iguales. El teorema de puntos medios te dice que si tú unes los puntos medios de dos lados, se cumplen dos cosas. Primero, que la línea, en este caso la base AC, siempre va a ser paralela a dicha línea. Ahí está. ¿De qué me puede servir o para qué me puede servir ese detalle? Muchachos, para lo siguiente. Me puede servir para eso, ¿no? De repente, si aquí el ángulo mide alfa, allá por ser paralelas, también ese ángulo mide alfa.
¿correcto? Bien. Pero lo más importante es que esta línea MN siempre va a ser la mitad de la base, ¿correcto? Eso quiere decir, muchachos, al toque, que si esta línea MN para mí es de repente A, ¿cuánto mide la línea AC? Gracias, jóvenes. 2A, ¿correcto? Esa línea mide 2A. ¿Está bien? Bien. Vamos con el cuarto teorema. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. No. Se puede aplicar tales, ya que acá obviamente hay jóvenes que de repente están llevando proporcionalidad. Aquí se puede aplicar tales, por supuesto. ¿Por qué? Porque las líneas son paralelas, ¿no? Pero recuerda que tales son con los lados laterales, no son con estos lados. Ya, ¿qué cosa es una mediana? A ver, mira, ya me han dicho bisectriz, ya me han dicho que es bisectriz, ya sabemos que es una bisectriz, ya me han dicho mediatriz, se han equivocado y también hemos corregido que es una mediatriz. ¿Qué es una mediana? ¿Qué es una mediana, muchachos? ¿Qué es una mediana? ¿Qué es una mediana? ¿Qué será una mediana, jovencitos? ¿Qué será una mediana? ¿Qué será una mediana? Estén googleando, pero jóvenes, están googleando. Cuando se demoran es porque están googleando, ya sabemos ya. Es aquella que divide en partes iguales a un lado, no perpendicularmente. No lo sé, jóvenes, no lo sé, Rick, como dice un meme. No lo sé, creo que me están estafando y han googleado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué es una mediana? Ojo, he dicho mediana, no mediatriz. Ajá, mírenme, por aquí dice, es un rayo que divide en dos partes iguales y parte de un vértice. No lo sé, muchachos, no lo sé. Por aquí, a ver, dice, trazar desde el ángulo mayor, ángulo hacia el lado opuesto, parte en dos partes iguales el segmento. Segmento que une cada vértice con el punto medio. No lo sé, muchachos, no lo sé. Creo que sus páginas, todos tienen una página diferente. Al menos eso es lo bueno. Eso es lo que sí me acabo de percatar, que al menos ninguno repite la página. Se ve que toman de repente los últimos comentarios. Escúchenme. Una mediana divide a un lado en partes iguales. Punto. Nada más. Te pregunto, escucha. Una pregunta. Una mediatriz, teoría. Una mediatriz es una mediana, ¿sí o no? Una mediatriz es una mediana, ¿sí o no? Confirma. Una mediatriz es una mediana, ¿sí o no? Depende. ¿Por qué? Muchachos, o sea, yo les digo que me digan sí o no y me dicen depende. Por acá me dicen no porque la mediatriz lo hace perpendicularmente. Pero por eso, ¿cuál es la definición de mediana? ¿Cuál es la definición de mediana? La mediana es aquella línea que divide a un lado. Ah, ya le dije. Así de frío, estamos joven. Ah, correcto. Correcto. Y preguntas que se van a borrar entonces. Escuchen, mírenme. La mediana, escúchenme, la mediana es aquella línea que divide un lado en partes iguales. Nada más. Nada más. ¿Correcto? Claro, parte de un vértice y divide, ya, y yo acá al punto medio. Ya, si están googleando, correcto. Yo te pregunto, miren el caso del isósceles. ¿Esta línea no es mediana? Y también es mediatriz, ¿o no? O a eso, o de repente el joven se refería a eso con la palabra depende. De repente a eso se refería el joven con la palabra depende. Ya, depende, me dicen otra vez. Trazo las medianas, muchachos. Divide el lado en partes iguales. Pero escúchame, solamente en el triángulo rectángulo pasa lo siguiente. Cuando ustedes trazan la mediana, escucha, cuando trazan la mediana, dividen partes iguales y esta línea que han trazado tiene el mismo tamaño que se ha generado al partirlo.
¿correcto? Tiene el mismo tamaño de lo que se ha generado al partirlo, ¿ya? Ahora, muchachos, por tratarse de ustedes, ¿ah? Por tratarse de ustedes lo voy a demostrar. Eh, bueno, acá un joven ya me mencionó en el comentario. Profesor, ¿por qué los tres son iguales? De repente por ahí hay alguna pregunta. Deben saber, y si no presten mucha atención, que en una circunferencia, la posición en la que está un triángulo rectángulo es la siguiente. Supongamos que esto es el diámetro. Este es el diámetro, ¿correcto? Un triángulo rectángulo siempre descansa, la hipotenusa descansa sobre el diámetro. Profe, ¿qué es eso? O sea que si yo acá trazo los extremos, este, muchachos, este triángulo es un triángulo rectángulo. Como esta línea de azul es el diámetro, como esa línea de azul es el diámetro, tú debes saber que por aquí de repente está el centro, ¿sí o no? Entonces, como está el centro, dime, del centro a este punto, escúchame, del centro a este punto, esto se conoce como radio. Del centro a este punto también se conoce como radio. Y si yo uno del centro al punto de arriba, ¿sí? Esa línea también viene a ser radio. Es por esa razón, si tú comparas esta figura con la que te estoy mostrando, es por esa razón, motivo y circunstancia que las tres son iguales. ¿Correcto? Así se demuestra esta teoría de la mediana relativa a la hipotenusa. Ahora, ¿a qué conlleva esto? Pregunta, muchachos, pregunta. Si aquí estos lados son iguales, si estos lados son iguales, dime, ¿qué tipo de triángulo es ABM? ¿Qué tipo de triángulo es ABM? ¿Qué tipo de triángulo es isósceles? Y el triángulo BMC también es isósceles, ¿sí o no? ¿Cómo que isopo? Isósceles, isósceles. Correcto. Muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Entonces, escúchame. Primero, hemos visto AM es igual a MC igual a BM. Hemos visto el teorema de la bisectriz. Hemos visto el teorema de la mediatriz. Teorema de los puntos medios. Y teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Correcto? Sobre estos 4 teoremas vamos a trabajar la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, comentario? Nadie. Seguro, seguras. Empezamos entonces con los ejercicios. Tomen captura, muchachos, tomen captura. Si tienen su impresora a la mano, tienen la facilidad. Obviamente, mejor equipo del Perú. Campeón. Esa pregunta es más fácil. Escúchame. Empezamos. 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 Espero que tengan todo su material. La parte teórica también la voy a subir ya a la plataforma. Para que tengan, para que puedan... Chachos, están entrando a su plataforma, ¿no? Estos son los que vimos la semana pasada. Los postulados de la congruencia. No lo olviden porque recuerden que estos son, se puede decir, los antecesores a lo que acabamos de ver. Los 3 casos, AL, AL y LLL. Comenzamos, muchachos, comenzamos. Dice, número 1. En el gráfico se muestra un poste. Muchachos, la garganta. A ver. Alguien que pueda apoyar. Levante la mano una señorita inocente. Señorita, he dicho. De nacimiento. Señorita inocente. Ajá. La señorita Miriam Gutiérrez. Señorita Miriam, por favor, ¿puede leernos el texto que está aquí en la pantalla? Sí, profe, ¿me escucha? Fuerte y claro, señorita. Ya. En el gráfico se muestra un poste sujeto de 2 cables. Si el menor de los cables es bisectriz del ángulo determinado por el poste y el cable mayor, calcule la medida del ángulo determinado por el cable mayor y el suelo.
Muchas gracias, señorita. A ver, muchachos, grafiquemos. Obviamente la posición del que está en esa figura de repente no nos ayuda mucho, pero vamos a ver. Primero, me habla del suelo, ¿correcto? Dibujemos acá entonces el suelo más o menos. A ver, aquí tenemos, ahí está el suelo, ¿sí? Dice que hay un poste, entonces, a ver, dibujemos aquí el poste, una línea pequeña de repente. A ver, aquí tenemos nuestro poste, ¿ya? Luego dice, hay un cable mayor, ¿ya? Un cable mayor. Supongamos que es este aquí, va hasta este punto. Y un cable menor que viene a ser la bisectriz del ángulo que forman el cable mayor y el poste. Muchachos, si esta es bisectriz entonces, si esta es bisectriz, yo aquí le puedo colocar de repente alfa y alfa. Alfa y alfa. Ya está. ¿Qué más? Datos. La distancia que hay donde termina el cable menor hacia él es A. Todo este lado mide B. Todo este lado del cable mayor es A más B. Vamos a colocarlo más acá. A más B. Y lo que me preguntan es el ángulo formado. Es el ángulo formado por el cable mayor y el ángulo. Ahí está. Bien, muchachos. Correcto. Sabemos. Pregunta, ¿qué ángulo debe formar el poste con el suelo, jovencitos? ¿Qué ángulo debe formar el poste con el suelo? A ver, por acá por el chat. 90, gracias. Ya. Muchachos, una preguntita, ¿ya? Si aquí tengo yo alfa, 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 y mira, chequea, yo tengo una bisectriz que llega a este punto y forma 90 grados. ¿Qué teorema voy a aplicar de los cuatro? ¿Qué teorema voy a aplicar? ¿De la mediatriz, de la mediana, puntos medios o teorema de la bisectriz? Confirma. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Utilizaré teorema de la bisectriz. La bisectriz dice, si llegas a un punto, si llegas a un punto y trazas perpendicular, del mismo punto debes trazar perpendicular, del mismo punto debes trazar perpendicular hacia el otro lado. ¿Correcto? Ahí formarás 90 grados también. Pregunta, jóvenes. Pregunta entonces. Si este lado mide A, este lado también tiene que ser A. Si esta parte mide B, toda esta parte, solamente esta parte, también tiene que ser B. Toda esa parte también tiene que ser B. Pero no debes olvidar, mira, aquí esto es aplicando el teorema de la bisectriz. Bisectriz, profesor, perpendicular y perpendicular deben ser iguales. B y B, A y A. Pero como todo es A más B, este tiene que ser A. ¿Por qué tiene que ser A, profesor? Para que justamente cumpla el A más B, muchachos. Para que cumpla el A más B. Y si esta parte mide A y la parte que está al frente también mide A, tenemos un triángulo isósceles, ¿sí o no? Para ese triángulo isósceles, muchachos, si ahí es X, aquí también es X. Interno más interno me tiene que dar el externo. 2X va a ser igual a 90. 2X va a ser igual a 90. X vale 45. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Confirmen. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? ¿Podemos continuar? Muchachos.
A ver si me confirman. Ya. A ver, según el gráfico, L1 y L2 son mediatrices de AB y BC. Calcule X. Ya. A ver, muchachos, mientras lo voy graficando, intenten resolver. Sí, sí, me silencié porque para que ustedes estén más concentrados, muchachos. También por si mi Doberman empieza a hacer bulla. Ya, tiempo, salió. ¿Cuándo salió, muchachos? Empezamos. Confirma. Lo hago yo, quieren un poco más de tiempo. Confirmen, jóvenes. Confirmen, confirmen. Si empiezo ya a trabajar. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Al toque. Correcto, joven, muy bien. Recuerden, la semana pasada terminó, sí, ¿no? Creo que le faltó uno. Ya, empiezo. Chacho, nadie me hace caso. Claro. Así va a terminar todo, joven. Sí, va a terminar todo entonces. Ya, voy a preguntar ya, de frente, muchachos, al micrófono, así a la yugular, de frente, para que empiecen a hablar. Van a activar sus micrófonos. A ver, empezamos con. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Dónde está este joven siempre? Ahora sí es mi oportunidad. ¿Dónde está este joven? Te voy a buscar. Te voy a encontrar. ¿No está? Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Señorita Sandra Villo. ¿Cuánto mide el ángulo aquí, por favor? ¿Cuánto mide este ángulo, señorita? Sí, ya me di cuenta, joven. ¿Cuánto mide este ángulo, señorita? Uy, tampoco la señorita Villo se encuentra, creo. Ya. A ver. Vamos a ver. Joven Estefano. ¿Cuánto mide este angulito? 90. Joder, me está gritando, creo. Cuidado. Este ángulo es 90 porque es una mediatriz.
Aquí también tiene que ser 90 grados, ¿correcto? Aquí también tiene que ser 90 grados. Aquí también tiene que ser 90 grados. Ya. Propiedad de la mediatriz, 90 grados y divide en partes iguales. Yo le voy a colocar entonces aquí un símbolo. De repente para nosotros, que este sea aquí bolita, aquí también bolita. Que aquí también sea, para este lado, a ver, marcamos 2 rayitas y 2 rayitas. Supongamos que este punto, a ver, aquí varias cosas. Primero, este punto que sea de repente un punto M, este punto un punto N, y este punto un punto P. Voy a preguntar ya. Sí, a ti te estaba buscando, ¿dónde estabas? Bien. Joven Dolorier, pregunta para usted. ¿De qué punto podría yo hacer un trazo de tal manera que se generen triángulos isósceles? ¿De qué punto a qué punto? Por el micrófono, por favor. De M a B y de P a B. ¿De M a B? De M a B y de P a B. Así. Sí. ¿Y de N o de P? Y de P a B. Y de P a B. Ya, interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Todos de acuerdo? ¿Hay de repente alguien por ahí que no esté de acuerdo con lo que el joven me acaba de mencionar? ¿Todo bien? ¿Puede ser o no puede ser? Sí, correcto, todos están de acuerdo, joven. Entonces todos lo apoyan. Muy bien. Excelente. Ya. Si es así, escúchenme. Profesor, el triángulo AMB, es un triángulo isósceles. Vamos a colocarle de repente una letra minúscula, A minúscula. Él es A minúscula, él es A minúscula. ¿Correcto? Ya. Miren, estoy colocando solamente ese detalle. Ya. Ahora, también, profesor de PAC, yo le puedo colocar B. Y aquí también sería B. ¿Está bien? Ya. Jóvenes, aquí es 40. El ángulo aquí también tiene que ser 40, ¿sí o no? Porque es un triángulo isósceles. 40. Ya. Ahora, para el triángulo BPC, como es un triángulo isósceles, esta línea mediatriz no solo es mediatriz, también es bisectriz, o sea que si este ángulo mide X, este ángulo que está aquí también tiene que ser X. Ya, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora, 40 y 40, mire, estoy completando todo. Interno más interno, profesor, es el ángulo externo. Este ángulo sería 80. Ya. Muchachos, ya, hasta aquí hemos llegado. Pregunta, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer en esta figura? Ah, falta 50 grados. Tiene razón, joven. Acá sería 50 grados, 50 grados. Claro, pero ya, esto va aquí. Aquí iría 50. Aquí iría 50. Y aquí también iría 50. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? A ver, confirma, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Confirmen, confirmen. ¿Ah? ¿Qué más faltaría? ¿Qué más? Uy, muchachos, se lajearon. Ustedes me dijeron que esos trazos estaban bien, que así era, de M a B y de P a B. Todos estuvieron de acuerdo. O falta un trazo más. O alguien piensa que falta un trazo más. Ahí he colocado, mira, ve, A y A, triángulo isósceles. Acá el ángulo es 80. Dice 130, falta al costado de 80.
130. Esto es 100. 50, este es 50. 90 más 40. Claro, todo esto es 130. 50 más 80 es 130. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? A ver, a ver. ¿Qué más? Se rinden para poder hacerlo. Confirmen. ¿Se rinden? ¿No se rinden? Ya, muchachos, ya tiren la toalla nomás, caballero. Fue. ¿Y por qué no dijiste eso desde el inicio? Pero está bien lo que o sea, hemos intentado. Por acá están preguntando quién fue el culpable. Escúcheme, pero todos hemos estado de acuerdo, todos hemos estado de acuerdo. Escúcheme, claro, todos estamos de acuerdo en que esos trazos me daban isósceles. La pregunta fue esa. Ahora están viendo que no todos esos trazos. Ya, entonces, escúchenme. Claro, joven, sabía que, sabía que había salido. Voy a quitar solamente las líneas que de repente están de más. Escúchenme. Mírenme. Voy a quitar esto. Este aquí. Este aquí. No, ese no, ese no. Me excedí, me excedí. Ya. Escúchame. Voy a trazar entonces. Desde A. Este A también. Voy a trazar desde A hasta P. ¿Ya? Dime, la línea de blanco que acabo de trazar, ¿cuánto mide y por qué? La línea que acabo de trazar, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide AP y por qué? ¿Cuánto mide AP y por qué, muchachos? ¿Cuánto mide esta línea? Sí, joven. Esto mide B también. ¿Por qué, profesor? Porque recordemos que esta es la mediatriz L1 del punto P. Y del punto P yo he trazado hacia el extremo A y hacia el extremo B. Ahí está, B y B isósceles. Aquí también B y B isósceles. Y estoy ganando un tercer isósceles, que sería el triángulo APC. ¿Correcto? El triángulo APC también sería isósceles. ¿Estamos claros? Ahora, profesor, pero tenemos un problema. Este ángulo que está aquí yo no sé cuánto vale. Correcto, yo tampoco. Por eso le voy a colocar de repente alfa. Pero si este ángulo mide alfa, todo el ángulo que está aquí, también cuando tiene que ser, muchachos, 40 más alfa, ¿sí o no? 40 más alfa. 40 más alfa. Otro detalle es que si este ángulo mide alfa, este ángulo que está aquí también tiene que ser alfa. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Dime, ¿cuánto mide este angulito? A ver, a ver, a ver, a ver. Este ángulo aquí y cuánto mide el ángulo que está por acá. He formado acá un triángulo isósceles grande. ¿Correcto? Acá hay un triángulo isósceles grande. ¿Cuánto saldría, muchachos? ¿Cuánto saldría entonces? Cuánto mide cada angulito? ¿Cuánto mide este angulito? ¿Cuánto mide este angulito? Estos dos suman 80 más alfa. Estos dos suman 80 más alfa. ¿Sí o no? Muy bien, señorita. Estos dos suman 80 más alfa. ¿Correcto? Ya, 80 más alfa. ¿Cuánto tendría que medir cada ángulo, jóvenes?
Estos suman 80 más alfa. Estos tienen que sumar entonces 100 menos alfa. 100 menos alfa. Estos dos ángulos tienen que sumar 100 menos alfa, ¿sí o no? Yo le voy a colocar A y le voy a colocar B, ¿ya? Así nada más. A más B es 100 menos alfa. ¿Sí? Este de aquí y este de acá es 100 menos alfa. Ya. Correcto. ¿Puedes ver el triángulo ABC? Todo el triángulo grande. Para todo el triángulo grande, todo tiene que ser 180, ¿sí o no? Ya. Si aquí ya vas 40 y aquí vas 40 más alfa, hasta ahí vas 80 más alfa, ¿sí o no? Vas 80 más alfa. Vas 80 más alfa. Ya. Para que todo sea 180, este A y este B tienen que ser, ese ángulo A más B, tiene que ser 100 menos alfa. Súmalos. 100 menos alfa más 80 más alfa es 180. Y como A más B es 100 menos alfa, más este alfa, la suma de este ángulo, estoy demostrando que la suma de él y él es 100. Si la suma de él y él es 100, todo este ángulo tiene que ser 80. 2x vale 80, 2x es igual a 80, x vale 40. Ahora, si desean ustedes, pueden colocar las variables que le corresponden. ¿Correcto? Pueden colocar las variables que les corresponden. Réplica del final. Ay, 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 ay. Espérate. Ahorita encuentro una forma más simpática de explicarte. Vamos a borrar este A y este B. Déjame encontrar una forma más simpática de explicarte. Ya. Estos dos suman 80 más alfa, ¿sí o no? Ah, ya, mira, ve, más fácil. Mira, más fácil. Escúchame. Más fácil. Interno más interno es externo. Ya está, ya. Este ángulo es 80 más alfa. ¿Sí o no? Ya, 80 más alfa. Ya, y para este triángulo, interno más interno, me tiene que dar externo, ¿sí o no? O sea que 2x más alfa tiene que ser igual a 80 más alfa. ¿Está bien? Mejor, ¿sí o no? Sí, esa también hay una propiedad que es la de la mariposita. Pero no me gusta mucho que lo utilicen, sino que apliquen lo de interno, interno, externo. Interno más interno, externo. Interno más interno, externo. Ay, sí, ya creo que queda más claro. Vamos a colocar aquí donde salió esto, ¿ya? Sería 2x más alfa igual a 80 más alfa. 2x más alfa debe ser igual a 80 más alfa. Las alfas se van. X vale 40. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahora sí. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Cómo sé de dónde hacer los trazos? Ya, en este caso, el trazo anterior que hicimos no estaba mal, sino que había... a ver, el trazo anterior que se hizo fue este, ¿sí o no? Se hizo este. Este aquí. Pero date cuenta que no influye mucho en mi respuesta. Porque acá 40, acá también hubiera empleado 40. ¿Por qué borré y por qué puse este? Te explico. Porque si acá yo tenía el lado B, si aquí yo tenía el lado B, este lado B tenía que asociarlo para la parte que está aquí. Y la única forma era del mismo punto trazar. Cuando yo tenga triángulos isósceles, siempre voy a buscar que tengan un lado en común, ¿no? Mira acá, este lado con este lado en común. Ya, y con él, ¿cómo lo asocio? Es que antes, ¿te acuerdas que me había mencionado este nada más? Este, ¿sí o no?
Entonces tú decías acá, ¿y este triángulo cómo lo asocio con este? O sea, no había forma, porque este es otro triángulo, este es un triángulo más pequeño. ¿Cómo este triángulo pequeño lo asocio con el más grande? No se podía. Entonces la única opción era justamente con los lados más grandes, ¿no? Con los lados más grandes. Siempre se busca relacionar eso. Nada más. Cuestión de práctica, cuestión de práctica. ¿Puedo borrar? Confirmen. Confirmen, muchachos. Goes, correcto. A ver, vamos a la separata. Vamos a la separata. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, interesante. Dice, en el gráfico se observa que la casa de Víctor se encuentra a 24 kilómetros de la ciudad. A ver, a ver. Ya. A 24 kilómetros de la ciudad. A ver, coloquemos los datos, muchachos, coloquemos los datos. Oh, no, no, hagamos algo ya. Vamos a agrandar acá. Como siempre, a ver, que me lo lea esta vez. Necesito una voz varonil. Una voz varonil. La voz de un macho. A ver. Joven Luis Alexis. Luis Alexis Quispe. ¿Puede leerme el texto si es que tiene micrófono? Ah, pensaste que eras tú, no, no. Joven Luis Alexis Quispe. Joven. Uy, tampoco no se encuentra, creo. Ah, ya tiene problemas con el micro. Ay, 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 ay. Taxi, joven taxi. Ya, a ver. El joven Fabio González. La voz varonil, muchachos. Si puede darnos el texto, por favor, joven Fabio. Estoy en mi celular, profesor. Ah, ya, no. Profesor, Sí, 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 le escucho, joven. estoy en mi celular, digo. Ah, ya, 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 ya. Sí, siempre hay problemas para cambiar de No pestaña, lo tengo entiendo. Exacto, exacto, lo entiendo, joven. Cambiemos entonces, a ver. Otro joven. A ver, a ver. Ya, el joven Anderson. Joven Anderson quiere leer, creo. Joven Anderson, por favor, fuerte y claro, pausado. ¿Se me escucha, no? ¿Se me escucha? Sí, un poco bajo, pero se le escucha, joven. De repente creo que está en un juego, de repente. Bueno, en el gráfico se observa que la casa de Víctor se encuentra a 24 kilómetros de la ciudad y a 10 kilómetros de una antena. ¿A cuántos kilómetros de la casa de Víctor? Joven, ¿Ah? despacio, o está jugando, despacio, tranquilo. De Ya, 24 kilómetros, de la ciudad ya, y a 10 kilómetros de una antena. ya. ¿A cuántos kilómetros de la casa de Víctor se encuentra la escuela, si es equidista de la ciudad y la antena? Además, las carreteras de 10 kilómetros y 24 kilómetros forman un ángulo recto. Interesante, joven, interesante. Muchas gracias. Ah, esa información, esa información no la sabía, joven, ¿estás seguro? Ya, miren, ve, aquí dice que el ángulo que forma la carretera que va de la casa a la ciudad y de la casa hacia la antena es un ángulo recto. ¿Correcto? Es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Correcto, forma 90 grados. Dice que la distancia de la escuela hacia la ciudad y hacia la antena equidistan. Pregunta, ¿qué quiere decir que equidistan, muchachos? ¿Qué quiere decir que equidistan
la distancia que hay de la escuela a la ciudad y de la escuela a la antena. Que la escuela, ¿qué viene a ser? Un punto medio, correcto. La escuela es un punto medio. Excelente. Entonces aquí de repente él puede ser A y él puede ser A. ¿Correcto? Ya. Y dice, la pregunta es, ¿cuál es la distancia? Ahí sí no recuerdo muy bien. ¿Cuál es la distancia que hay de la casa a la escuela? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la distancia que hay de la casa a la escuela? ¿Me confirman? No, total, ¿sí o no? Ya, ya. Ahora, por ejemplo, ahí, ¿cuál marcarían? ¿Cuál marcarían ustedes? Ya, mírenme, primero, escúchame, escúchame. Yo sé que es un triángulo rectángulo, muchachos. ¿Cuál es el teorema más utilizado en todo triángulo rectángulo? ¿Cuál es el teorema más utilizado en todo triángulo rectángulo? Pitágoras. ¿Cómo que Pitodo y Pitágoras? Entonces, si es Pitágoras, muchachos, yo puedo decir, ¿no? 2a al cuadrado, 2a elevado al cuadrado, debe ser igual a 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Sabemos, debemos recordar y debemos darnos cuenta que es un triángulo conocido. Es el triángulo de 5, 12 y 13, sino que cada lado estaba multiplicado por 2. Ahí está, 5 por 2, 12 por 2, 5 por 2, 12 por 2. Este debe ser 13 por 2. O sea que 2a me sale 26. 2a debe ser 26. Confirman ustedes haciendo Pitágoras. 2a es 26. Confirmen. Eso quiere decir que a vale 13. Y si a vale 13, esto sería 13. Y esto sería 13. ¿Cuál sería mi respuesta, jóvenes? ¿Cuál es la distancia que hay de la casa a la escuela? Esa pregunta hubiera sido mejor utilizada, de verdad. Queman el problema con esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta exacta? ¿Quién me puede leer, por favor? ¿Cuál es la pregunta exacta? ¿A cuántos kilómetros de la casa de Víctor se encuentra la escuela si este equidista de la ciudad y la antena? Correcto. Entonces, muchachos, la distancia, me pide solamente la distancia. Sabemos, profesor, entonces, que la distancia de la casa de Víctor hacia la escuela vendría a ser para mí la mediana, ¿sí o no? La mediana relativa a la hipotenusa. Pregunta, muchachos, ¿cuánto mediría esa mediana? Si todos estamos hablando de kilómetros, aquí la respuesta sería 13 kilómetros. ¿Saben qué hubiera sido? ¿Están las claves? ¿Tienen ustedes ahí? ¿Están las claves 13? 13 kilómetros. ¿Saben qué hubiera sido acá? Que la pregunta hubiera sido, ¿cuál es de repente, el menor camino, ¿no? O el mayor camino. Porque ahí hubiera sido la respuesta o bien 23 o bien 37. Porque al decir la distancia, así sea un hueco lo que está ahí entre la casa y la escuela, la distancia, eso nunca va a cambiar, ¿no? La distancia nunca va a cambiar. Claro. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿No hay alternativa? ¿No hay alternativa 13? Allá. ¿Cómo salió el 13? Ah, Pitágoras. Ah, esta distancia de acá, que es un triángulo rectángulo, si te percatas, es un triángulo rectángulo, y esta es la mediana relativa a la hipotenusa. Por el teorema de la mediana, acuérdate, estas partes son iguales y esta también es igual.
¿no? Claro, decía que la escuela está equidista de la antena y del colegio, y de la ciudad, perdón. ¿Puedo borrar? Confirma. ¿Sí? Bien, sigamos. Ahí está 13, ¿no? A ver. Aquí. Una señorita, a ver. Una señorita. Señorita Vivian Vázquez, si por favor puede leer la número 4. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. Según el gráfico, D, F y G son puntos medios de AC, ED y EB, A ver, respectivamente. ya, vamos por partes, como dijo tu Camaro. D, muchachos, tiene que ser punto medio de AC entonces. Coloquémosle acá punto medio, punto medio. Ya, F, punto medio de... F y G son puntos medios de AC, ¿Ya? ED y EB. Ah, ya, F es punto medio, entonces toda la parte que está aquí debe ser igual a la parte que está acá. Y al final dice punto medio de EB. Sí, Ah, ya, entonces si es EB, debe ser que esta parte de aquí, si G es punto medio de EB, debe ser la misma que la parte de acá. ¿Qué más, señorita, por favor? si AC es igual a 12, AC es 12, ¿qué más? calcule FG. Calcule FG. Correcto, señorita, correcto. Veamos. Veamos. A ver, ¿de qué me sirven todos estos datos? Ya. Teorema de los puntos medios. A ver. Aquí, muchachos, le doy un tic. Este tic le va a ayudar bastante. Escúchenme. Ya, profesor, ya he visto cómo es el teorema, pero acá hay un detalle. Mira, supongamos que tengo este triángulo y de pronto tienes una línea interior, que sea de repente de esta manera. Y te indican que este punto es punto medio, o sea que esta parte y esta parte es igual. Y te dan como datos de repente que esta línea de verde es 4. Así como está, no puedes aplicar el teorema de puntos medios porque recuerda que el teorema de puntos medios habla de dos puntos medios. Aquí tienes uno solo. ¿Correcto? Ahí tienes uno solo. Escúchame. ¿Cómo haces esto? El truco está en la palabra paralela. Cada vez que veas un punto medio, tú acuérdate de la palabra paralela. ¿Por qué, profesor? Mira, mira lo que tienes que hacer. Esta línea donde está el 4, no es paralela a la base. Por lo tanto, no puedes aplicar el teorema. ¿Qué vas a hacer? Escúchame, de este punto, yo voy a trazar, por ejemplo, una paralela, de esta manera. Le trazo una paralela a ese 4. ¿Qué cosa he ganado, profesor, al hacer esto? Se demuestra entonces que el punto donde ha llegado va a ser punto medio. O sea, él va a ser igual a esta parte. Y si él es 4, la parte de aquí, esta línea de negro, será 8. ¿Ves? Mira cómo he utilizado el teorema a mi conveniencia. Pero ojo, siempre y cuando yo trace una paralela. En este ejemplo, por ejemplo, chequea, en este ejemplo, ya, me dicen que F es punto medio, ¿correcto? De este lado, de ED, y G es punto medio de EB. Si tú unes aquí, desde el punto D al punto B,
Si tú unes estos dos, chequea, punto medio. Punto medio. Pregunto, si él es X, si él es X, si él es X, este lado que tiene que ser, muchachos. Esta línea azul que tendría que ser. Si este es punto medio y este es punto medio. Si aquí es X, esta línea que tendría que ser 2X. Eso es correcto. Claro. Si tengo punto medio, profesor, y punto medio, perdón, punto medio y punto medio, esta línea mide X. Esta línea tiene que ser el doble, 2X. ¿Correcto? ¿Cómo sé que BD es paralela? Ah, ya. Escúchame, eso es lo que tienes que entender. Yo que tengo una línea. Mira, mira, chequea. Aquí tengo una línea. Que quede bien clara la teoría, muchachos. Tengo esta línea y tengo esta línea. ¿Está bien? Ya. Lo que tienes que entender es, si yo ubico, escúchame, en eso consiste el teorema. Si yo ubico que de esta línea, este punto, por ejemplo, este punto es punto medio M. Y yo ubico que esta línea, más o menos, mira, donde aparezca más o menos, ¿ya? Por aquí, que este punto sea punto medio N, ¿correcto? O sea, aquí no hay acá no hay nada que tenga que yo demostrar. Se cumple lo siguiente, así como está, así como está. Si yo uno los puntos medios y uno estos dos, automáticamente yo sé que son paralelos. Eso dice el teorema. ¿Correcto? Date cuenta, no estaban trazados ni uno. Si yo uno los puntos medios, esta línea va a ser siempre paralela a la base. Ojo, repito, pero siempre y cuando sean que sean puntos medios. Es lo que ha pasado aquí. F es punto medio, G es punto medio. He trazado la línea y esa línea mide X. He trazado las partes finales, también esta línea es paralela. ¿Correcto? Bien. Ahora, aquí falta un dato. Aquí lo que falta, muchachos, aquí lo que falta para que el ejercicio sea completo es lo siguiente. Debemos asumir en este caso, pero normalmente me lo dan, acá parece que ha faltado, es que este ángulo tiene que ser de todas maneras un ángulo recto. Este ángulo tiene que ser 90 grados. Vamos a cambiar de color. 90 grados. ¿Y por qué 90 grados? Una pregunta, jovencitos, una pregunta. Si aquí esta línea mide 2x, ¿cuánto mide la línea DC? ¿Cuánto mide la línea DC? ¿Y cuánto mide la línea AD? Si este es un triángulo rectángulo. Si este es un triángulo rectángulo, esta línea divide en partes iguales. ¿No se parece al problema anterior? ¿No se parece al problema anterior? Claro, si esto es 12, eso tiene que ser 6. Eso tiene que ser 6. Y no olvides que la línea que divide al lado en partes iguales también tiene que ser 6. Eso quiere decir que X vale 3. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes? Correcto, correcto, muy bien. Miren, hemos utilizado aquí en este ejercicio, hemos utilizado dos teoremas. Hemos utilizado el teorema de puntos medios y hemos utilizado el teorema de la base media. Correcto, los dos teoremas hemos utilizado. ¿Puedo continuar? Confirma. Bien, podemos continuar, me indica el bar. A ver, dice. Ya que alguien me lo lea. Que alguien lea. Yo, profesor. Ya, joven, ¿puede leer, por favor? Sí. Gracias. Se dobla una hoja de papel con forma rectangular
a través de la línea GD, tal que la posición final del vórtice C se encuentra en AB. Calcule el perímetro de dicha hoja. Calcule el perímetro de dicha hoja. Sí, Ya, esta figura en primer lugar no es un cuadrado. Ya, es un rectángulo. Menciona que cuando se doble del punto C como está delineado, el punto C va a chocar aquí. Entonces, muchachos, una pregunta. El gráfico más o menos, a ver, sería de la siguiente manera. Si el punto C más o menos aprox podría estar por aquí y de aquí más o menos. Pregunto, ¿qué ángulo debe formar? Claro, ahora sí está un poco mejor. ¿Qué ángulo debe formar? ¿Cuánto tiene que medir este ángulo? ¿Cuánto tiene que medir este ángulo para todos? ¿Cuánto tendría que medir este ángulo? ¿Por qué 90? A ver, ¿por qué 90? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué tendría que ser 90? Uy, ¿qué pasó? ¿Quién movió? ¿Por qué tendría que ser 90, muchachos? ¿Ah? ¿Isósceles? No. ¿Por qué tendría que ser 90 grados? Por las paralelas. No. ¿Por qué el ángulo que está aquí, que estoy indicando, tiene que ser 90? Por claro, señorita, muy bien. Porque el ángulo acá es 90, pues, jóvenes. Porque aquí el ángulo es 90, nada más. La señorita, muy bien, señorita. Aquí el ángulo es 90, ¿sí o no? Lo que he hecho simplemente es del punto C, lo he doblado. He doblado por la línea punteada. Obviamente este ángulo no va a cambiar, ¿no? Acá tiene que seguir siendo 90 grados. Ya. Acá tiene que seguir siendo 90 grados. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, pregunta. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto medirá esta línea? ¿Cuánto medirá esta línea, muchachos? ¿Cuánto medirá esta línea? ¿Cuánto medirá esa línea? ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? ¿Por qué esta línea medirá 5? Claro, porque solamente estoy doblando, profesor. Parece crema. ¿Sí o no? Ya 5. Y si él es 5, estoy demostrando que obviamente aquí también el ángulo vale 90 grados. Pregunta. 5,3, triángulo notable conocido, ¿no? 4 vale al costado, correcto, esto vale 4. Pero además, ¿cuánto mide este ángulo, jovencitos? Este ángulo medirá, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Si acá es 3, 4 y 5, triángulo recontra conocido, muchachos. El ángulo que es de azul medirá 53. Acá será 53. Si acá es 53, acá el ángulo mide 37. Si aquí el ángulo mide 37, el ángulo aquí, ¿cuánto es, jóvenes? También tiene que ser 53. Una pregunta más. ¿Cuánto mide el lado que está aquí abajo? ¿Cuánto mide el lado AD, por favor? ¿Cuánto mide el lado AD? ¿Cuánto mide el lado AD? 8. Correcto, AD mide 8. Y si AD mide 8, ¿sí? ¿Cuánto mediría la parte que está aquí al costado? ¿Cuánto tendría que ser la parte que está aquí? Triángulo conocido. Claro, también tiene que ser 6.
porque se entiende que el ángulo aquí es 90 grados. Pregunta para ti. Pregunta para nosotros, mejor dicho. ¿Me piden el perímetro o el lado mayor de la hoja? ¿Qué piden? ¿Perímetro o el lado mayor de la hoja? Confirma. Perímetro. Perímetro de la hoja. El perímetro es la suma de todos los lados. Muchachos, ¿cuánto sería nuestro perímetro? El perímetro será igual a ver, 8 y 8 es 16. 16 más 20, ¿no? 10 y 10 son 20. Muchachos, el perímetro sería 36. Pregunta, ¿el 2 pasa a dividir o no? ¿El 2 pasa a dividir o no? Confirma. El 2 pasa a dividir, ¿no es cierto? El 2 pasa a dividir, muchachos. A ver, ¿me confirmas? A ver si por favor me confirmas rapidito, muchachos, ¿por qué se demoran? ¿El 2 pasa a dividir, sí o no? No, mis estimados, no pasa, jóvenes. 2P significa perímetro, no deben olvidar ese detalle. No pude contener mi grado de maldad, disculpen muchachos. No puedo a veces con mi genio. 2P significa perímetro. ¿Correcto? 2P significa perímetro. Siempre hay jóvenes que dicen, sí, profe, vas a dividir. No, campeón. 2P significa perímetro, no debes olvidar eso. ¿Ya? No olviden eso. ¿Eh? Profe, ¿y P qué significa? Semiperímetro. No olviden ese detalle. Exacto, exacto. La respuesta correcta es 36 nada más. ¿Preguntas? Seguimos. Termino de copiar. Capturaron. ¿Cómo se supo que al doblarlo del punto G sigue siendo 5? Es que lo que estás doblando es esta parte. O sea, este punto G no va a cambiar. Aquí dice, es que en el problema dice que si tú doblas por ese punto, el punto se chocará en el lado AB. ¿Eso dice en el texto o no? A ver, confirmen. Dice que cuando tú dobles por esta línea punteada, el punto C va a chocar en el lado AB. ¿No? Eso es lo que dice en el texto. Bien, seguimos. Sí, dice, ¿no? A ver. Dice tal que la posición final del C se encuentra en AB, ¿ya ves? Así es, así es. A ver. Ya, a ver aquí. Veamos. ¿Quién puede leer, por favor? A ver. Vamos a ver. El joven Luis Dodorier, si ahora puede leer, por favor, el texto. Ya, no se encuentra. Ya, sí estoy. Ya. Ya iba a votarlo. Mira, no importa, señor. Por favor, puede leer fuerte y claro, joven. Despacio. En el gráfico, L es mediatriz de AC y AM es igual a 10. Joven, Calcule una preguntita. Ya que estábamos hablando, dígame, ¿qué es una mediatriz? mediatriz es el rayo que partía al lado en dos partes iguales. Allá, vamos a colocar entonces, joven, ¿no? Me va a ayudar a resolverlo. Perpendicularmente. Ah, correcto, pero no era un rayo, pero de todas maneras estuvo cerca. Y es una recta, puede ver las dos flechitas. Divide en partes iguales, como usted está mencionando, y debe formar el ángulo de 90 grados, joven. Eso es correcto. Muy bien, joven. Nunca dudé de usted. ¿Qué más, por favor, continúe? Eso es todo. Calcule BC. Calcule BC. Ok, gracias. Bien, vamos a preguntar.
Vamos a preguntar. Ah, acá la gente es burlona, miren estos individuos. ¿Ve? Ya, vamos a preguntar, a ver, ya que quieren hablar, a ver, joven, a ver, una señorita, a ver, una señorita, Sheila, sí, de Sheila, buenas tardes, con micro, claro, con micro, sí, de Sheila, con su micro, por favor, dígame, ¿qué puntos tendría que unir para formar un isósceles? Señorita Sheila, ¿qué puntos tendría que yo unir para formar un triángulo isósceles? Recuerde, esta es la mediatriz. Ahí está. A ver. Bueno, he dicho la cita Sheila obviamente por micrófono, ¿no? Por favor, si me puede dar su respuesta, señorita. Los varones están que responden por... Profesor, el punto MC. Correcto, señorita. Muy bien, excelente. Ve, acá por el chat, señor, le comento, hay varones que decían que se iba a equivocar. Jamás dudé de la señorita. Vas a ver, te voy a volver a preguntar a ti, vas a ver, tú que me estás escribiendo. Escúchenme. Del punto M al punto C, muchachos, trazamos. Lo que se genera es un isósceles. ¿Por qué, profesor? Recordemos que de la mediatriz tomo un punto, trazo los extremos y el triángulo que se genera debe ser un triángulo isósceles. Entonces, muchachos, pregunta, si el lado AM es igual al lado MC, por el teorema que hemos visto, mi pregunta es ahora la siguiente. Dime, infórmame, ¿cuánto mide, no, cambiamos de color, cuánto mide el ángulo que está aquí? Por micrófono, muchachos, por micrófono, ¿ya? ¿Cuánto mide este ángulo, por favor? Para no estar abriendo el chat. ¿Cuánto mide este angulito, jóvenes? Por micrófono, usted no entiende, ¿no? Por micrófono. ¿Cuánto? Beta. Correcto, beta. Esa pregunta estaba fácil, ya. Y dime, ¿cuánto mide el ángulo que está acá? 2 beta. 2 beta. Correcto, muchachos. Estoy aplicando interno más interno, me tiene que dar el externo. Me parece que me falta un dato en el problema. Si alguien me confirma, ¿qué dato me falta? Por el micrófono, muchachos. No estoy abriendo el chat. ¿Qué dato AM me vale falta? 10. AM vale 10. Sí. Ah, ya ven, muchachos. Si esto es 10, esto es 10. Y como aquí tengo 2 beta y 2 beta, el triángulo también sería isósceles. Por lo tanto, X y 10 tienen que ser iguales. X debe ser igual a 10. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien, muchachos.